¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Agroindustriales aquí por Chacra Televisión. Hoy vamos a hablar de ganadería, de cómo está la situación. Mucho se habla de la caída en el consumo interno, en las exportaciones, el rol de China, pero esto lo vamos a analizar con Ignacio Iriarte, con el licenciado Ignacio Iriarte, un especialista en el tema. Ignacio, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué decís? Todo muy bien. Bueno, en principio, ¿cómo está la producción de ganadera en la Argentina hoy? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo está trabajando desde los campos? Mira, la oferta es normal, tirando alta. El acumulado del año estamos 4,5% arriba que el año pasado, que a su vez ya había crecido, y que a su vez ya había crecido. Es el tercer año consecutivo que crece la producción de carne, a expensas del stock. El año pasado, cuando medimos el stock a fin de año, había 500.000 vacas menos y 300.000 vaquillonas menos. O sea que yo te diría que desde el punto de vista de la oferta de carne, que es un tema esencial en una crisis como esta, donde los alimentos no tienen que faltar, la oferta es abundante y nosotros suponemos que en el segundo semestre, y esto nunca falla, por estacionalidad va a ser o más alta o mucho más alta que lo que ha sido en el primer semestre. No se ha parado los filos, no pararon los criadores, no pararon. ¿Te acordás que hubo un momento en que no había remate feria, que la cosa se paró? Pero en todo momento se abasteció ganado para faena, los frigoríficos estuvieron y están activos, algunos con este tema que si querés lo tratamos más adelante, que es el tema del COVID en las plantas, pero que es un tema que al lado de lo que ha pasado en el resto del mundo, especialmente en Estados Unidos, en Europa y en Brasil, el COVID ha afectado a la industria frigorífica argentina de una manera absolutamente marginal. Ha habido problemas en pocas plantas que a los pocos días volvieron a faenar. Muy poco personal, muy pocas plantas afectadas hasta ahora en el tema. Entonces yo te diría, oferta de carne hasta ahora abundante, con una característica esencial del mercado ahora a mediados de año, que es una caída a niveles muy bajos del consumo interno. El consumo interno arrancó la pandemia, la cuarentena muy bien, con un cambio en el consumo muy visible. Sobraban bifes, sobraban lomos, sobraban asados, que es ahora como se llama un corte social, pero al mismo tiempo había una demanda muy grande de cortes para milanesa y también para puchero, para olla, etcétera, sobre todo donde vino la hora de frío y demás. Pero yo te diría que después de 3 meses de cuarentena de la gente encerrada en su casa en gran parte del país, no en todo el país, esas son las cosas, nosotros vivimos en Buenos Aires y creemos que es todo el país, diríamos que entre el 40 y el 50% de la población argentina está en cuarentena, sigue encerrada, pero lo que se le está agotando es la plata. Hay un fenómeno de endeudamiento de las familias que ha sido estudiado, endeudamiento con familiares, endeudamiento con prestamistas, endeudamiento con la tarjeta, y algo que se va a ver claramente cuando se levante la cuarentena y la gente vuelva a su vida normal, que no sé cuándo va a pasar, que es el no pago de tasas, el no pago de tarjetas, el no pago de colegios, el no pago de expensas, el no pago de ABL. Hay una cantidad enorme de sectores, de clubes sociales, de colegios de los chicos, de jardines de infantes. Es la población que está recluida en su casa, efectivamente, en esta situación tan particular, tuvo un consumo muy alto de carne. Cuando te digo muy alto es 53, 54 kilos. Y los últimos números que nos están dando oficialmente, el último, si yo te digo que tengo disponible, es 45 kilos, que es una cifra tan extraordinariamente baja que nos hace sospechar o nos hace pensar que es un problema estadístico que cuando se publiquen los datos de consumo de junio, va a estar en el orden debajo de los 50, pero no muy lejos de los 50. Pero llegó en algún momento, así como el pollo, que está cumpliendo un papel extraordinario con una oferta súper abundante. Si vos vas a la página de Agroindustria, el último dato que existe es un consumo de 50 kilos, y el último dato que existe disponible, oficial, de consumo de carne es de 45. Eso no pensé jamás que lo iba a llegar a ver, pero yo te diría, lo que es visible que el consumo en las últimas semanas está mucho más flojo, que hay problemas de cobranza, hay problemas de morosidad, todo y hay un volumen enorme que sigue yendo a China, enorme que sigue yendo a China. China es excluyente. También el último dato disponible que tenemos
China se llevó el 29%, no de las exportaciones, de toda la carne que se faenó en la Argentina. Es un dato que yo no lo recuerdo ni en las mejores épocas de la Unión Europea ni en las mejores épocas del Chile de Gran Bretaña. Es asombroso el peso que tiene en nuestro país. El 29% de la faena, el último dato disponible, es con destino a China. Argentina se está complementando muy bien con China, tiene lo que China necesita y es de los países, por las devaluaciones y por la baja del precio de la hacienda, es de los países junto con Brasil, que a los bajos precios, los muy bajos precios que está pagando China en este momento, que está demandando enormes volúmenes, pero a precios muy bajos, Argentina puede cumplir Brasil, y tienen problemas muy serios los demás proveedores que están retrocediendo, como es el caso de Uruguay, de Australia, de Nueva Zelanda. ¿Y cómo se está comportando el resto del mercado externo? Porque en algún momento, al cerrar la restauración y la hotelería en Europa, obviamente los consumos... Mira, hace 3 o 4 meses Europa se cerró totalmente y la carne que llegó allá de 481 de Hilton se tuvo que congelar porque estaban totalmente cerrados todo lo que se llama el Horeca, hoteles, restaurante, el canal Horeca, hoteles, restaurante, catering. Mucho antes de lo esperado, ya en el mes de mayo empezamos a tener noticias muy positivas. Europa se está abriendo, los restaurantes están abriendo, y los restaurantes de alta categoría de Europa que trabajan nuestras carnes no pueden trabajar con un producto congelado, necesitan enfriado fresco. Es un plato que vale 20, 30, 40 dólares, son clientes muy exigentes. Europa se revitalizó, se recuperó mucho antes de lo esperado, ya empezó a comprar, y hoy yo te diría que estamos pensá que hace 3 meses congelábamos también acá el Rapa Nui porque no teníamos salida para Europa y le poníamos un valor simbólico imaginado de 6.500 o 7.000 dólares. Hoy el RAL con destino a Europa se está vendiendo y con una demanda muy firme, se está vendiendo en el orden de los 13.000 a 13.500 dólares. Una sorpresa la velocidad con que se recuperó Europa y el hecho de haberse quedado sin stock de la carne que tiene que tener para una reapertura donde el cliente está especialmente sensible, y por supuesto el producto congelado, dalo por perdido porque eso vale 20 o 30% menos, vas a tener que canalizarlo a través de supermercados o otro canal. Hilton es una muy buena noticia. Con Israel se hicieron contratos que le dan mucho volumen a las plantas, entonces ahí vas armando una integración que hubiera sido impensada hace unos meses, que es Hilton con muy buenos precios, Israel, ahí ya integras el delantero, integras el RAL, gran parte de la red a China y rueda y otros cortes al mercado interno. Yo te diría que hoy la exportación tiene en Israel y en Hilton 2 mercados que están casi normalizados y mejor que normalizados, porque hace muchos meses, años, no teníamos los precios que tenemos hoy por la Hilton, que a veces nos hace dudar que esto se vaya a sostener, cuando vos pensás que gran parte de los restaurantes que abrieron en Europa están limitados al 50% por el gobierno, pero a su vez ellos tampoco llenan ese 50% de plazas o de cubiertos. Ahora, la demanda de Hilton está muy firme. Argentina, vos sabés que en materia de enfriado, de calidad de Hilton es formador de precios. Eso está muy bien. Israel le da volumen. Otros países de Sudamérica, como es el caso de Uruguay, no pudieron firmar porque los valores que ofrecía Israel a nosotros nos van y nos van muy bien, pero por ejemplo Uruguay no. Entonces, hoy yo te diría, en el tema China, que es un capítulo aparte, que si querés lo tratamos, porque te vuelvo a repetir, nunca hemos tenido en una sola mano 1/3 de la demanda por carne vacuna de un país. China ha tenido una serie de episodios que tardaríamos 1 hora en explicarlos uno por uno, pero el último, para que me digas cuál es el último, el descubrimiento en envases de langostino provenientes de Ecuador. El gobierno chino hace 15 días, cuando ya había cerrado el episodio de Sinfadí, de la feria de Sinfadí, donde se descubrió COVID en una tabla de cortar salmón, los testeos continúan, son miles y miles, se están trabando toda la comercialización, se está parando todo en el puerto, se están quedando los containers retenidos, y encuentra en una partida de langostinos provenientes de Ecuador, encuentra, según el gobierno chino, el COVID dentro y fuera del envase. Eso es todo lo que dijeron. Vos sabés que como consecuencia de crisis dentro del desarrollo de la crisis, una cosa que se ratificó el gobierno chino es que los alimentos no eran un vector de transporte del COVID. Este episodio del langostino de una planta donde había habido la enfermedad y que aparezca
vuelvo a repetir, dentro o fuera del envase, obligó al gobierno chino a hacer un testeo masivo. China está importando volúmenes gigantescos de alimentos, pero especialmente de carne de cerdo y vacuno. Cuando empieza a hacer todo esto, hay muchos frigoríficos en el mundo que ante el peligro de que vos, después de un flete de 60 o 65 días, entre a la aduana y en la aduana alguien descubra o te diga, el importador, que esto tiene COVID, para mí no tiene ningún valor, guardate el adelanto, yo no lo retiro más, esto dalo por perdido. Lo que ha pasado es que muchas plantas en el mundo, no solo de la Argentina, se están inhibiendo de mandar esa carne a China, que tiene un flete muy largo. Los chinos tienen antecedentes de renegociación y de rechazo de mercadería en los últimos meses realmente muy, muy importantes, muy determinantes. Y por el otro lado, esa autoinhibición de muchos frigoríficos, que algunos en Argentina lo hicieron, como un gesto. Yo tengo un caso de COVID, cierro la planta, hago una sanitización y arranco los 2 o 3 días, aparto el personal, aparto todo el entorno de la persona que tuvo sospechoso que tuvo COVID. Eso Argentina ya lo hizo, en pequeña escala, pero lo hizo. El autoinhibición. No te mando carne hasta que no estés seguro que yo no tengo ningún problema en mi planta. Ahora, China se dio cuenta que si bien no transportaba, los alimentos no transportaban el COVID, frente a la provisión de fábricas de Alemania, de Estados Unidos y de Brasil, pero especialmente de Alemania y de Estados Unidos, que tenían miles de enfermos, no eran 2, 3, 5 y apartados. Ha habido casos, vos pensás, en la industria frigorífica americana hubo 18.000 positivos, 18.000 infectados. Entonces ahí China tiene que tomar una medida por la presión de la opinión pública, por ellos mismos, y decirle, mira, hasta que no resuelvas el problema tuyo en esa empresa, yo sé que no se transportan los alimentos, pero yo no te puedo seguir comprando. Y acá aparece a los autoinhibidos aparece una segunda oleada de suspensión, de deslistado, como se dice en el ambiente, de plantas, que abarca grandes plantas, en la Argentina una sola, grandes plantas de Brasil y de Estados Unidos. Todo esto ha generado en estos últimos 20 días, 10 días, una gran incertidumbre con respecto a China, de que cuál va a ser la actitud si el COVID se sigue generalizando en las plantas de los países proveedores. Uruguay está en una posición óptima y Argentina está en una posición muy buena. Todos los demás tienen problemas muy serios. Ahora, el importador también rechaza comprar mercadería, esperar a ver qué pasa. Porque no sabe, compra una mercadería, la lleva ya después de 2 meses, la pagó y resulta que cuando llega ya se la decomisan porque descubrieron, pues ya este antecedente de los langostinos está ralentizando todo el comercio, lo están enrareciendo. Ahora, ¿qué le pasa a China, Horacio? China tiene un problema de arrastre, que es el de la peste porcina africana. La peste porcina africana habían logrado neutralizarla en un punto donde la producción de carne de China, que es de 54 millones de toneladas, había bajado unos 15 a 20 millones. Nadie se pone de acuerdo si es 15 o 20 millones de toneladas, que es una magnitud que el mundo ni todo entero junto la puede cubrir y complementar. La enfermedad parecería que hubiera hecho todo el daño que podía hacer, y resulta que en China, para que veas la complejidad del panorama, en los últimos 20 días hay inundaciones como hace 50 años China no tenía, y la enfermedad se ha expandido el virus de vuelta por todo China. Ha destruido muchos criaderos y ha generado una psicosis de, si acá la producción ha empezado a caer de vuelta, y la importación, yo no puedo recurrir porque me están filtrando todo el material en la aduana, toda la carne que yo estoy trayendo se está quedando en la aduana y no la puedo sacar. El cerdo, después de 6 meses de bajar en China, ha empezado a subir de vuelta. Y el precio interno del cerdo en China es lo que le da música a todos los que estamos alrededor del pollo, del cerdo, del vacuno, de las exportaciones, de los mercados y de todo. El precio interno del cerdo en China. Que para que te hagas una idea de qué estoy hablando, el precio actual del cerdo en China es entre 4 y 5 veces el precio que tiene el cerdo en Estados Unidos y en Europa. No es un 20, un 50 o el doble o el triple. Es entre 4 y 5 veces. China es muy malo para producir carnes. Carnes. Es descollante, por ejemplo, produciendo pescado de pileta. Descollante es un ejemplo en el mundo. Es descollante en pollo, pero no es descollante en pollo y en cerdo y en vacuno. Especialmente en vacuno, que no tiene ninguna capacidad y cuyo consumo está creciendo. O sea que yo te diría que China tiene un problema detrás de otro, China tiene una alta dependencia de la importación de carnes, tiene un faltante que sigue y
en cualquier momento no hablamos más de coronavirus de China, sino hablamos nuevamente de la expansión de una enfermedad que es letal, que mata al 100% de los que infecta, que es la peste porcina africana. O sea, yo te diría, China se ha vuelto tan incierto, pero tan incierto que no sabemos dónde estamos parados. Ahora, hay un tema muy a favor. Esta idea de que el mercado está enrarecido y que es muy difícil y que han caído las importaciones y que está todo parado en el puerto, la abonan los exportadores sudamericanos, los importadores chinos, los analistas internacionales, todos. Pero cada vez que se conoce la cifra de importación de carnes de China, que en junio, por ejemplo, cuando pensábamos que era una caída vertical, por todo lo que te estoy diciendo, China estuvo un pelito del récord que había logrado mensual el año pasado, importó 900.000 toneladas de carne, no de granos, de carnes en un solo mes. Entonces hay una contradicción que ya no sabemos cómo interpretar entre lo que se quejan los chinos, lo que se quejan los importadores, las enfermedades que hay, las penurias de los frigoríficos sudamericanos y el volumen descomunal que sigue comprando. Nunca pensamos, China va camino de ser, por ejemplo, en carne vacuna, de ser nada a ser solo ellos el 30% del mercado mundial. Ahora, que con esta incertidumbre de China, ¿qué pasaría o qué pasa a la salida de la pandemia, ¿no? Cuando de pronto los frigoríficos norteamericanos que tuvieron tantos casos empiecen a trabajar con normalidad, Brasil vuelva también a hacerlo. ¿Cómo se puede llegar a caminar? ¿O esta ventaja que saca Argentina puede ser importante a la hora de volver a repartir los tantos? Mirá, en la medida que no se revalúa nuestra moneda, cosa que ni vos ni yo la vemos a la vista, que es una revaluación del peso argentino, Argentina tiene una ventaja. En el ambiente está flotando la idea de que va a haber otra corrección cambiaria en los próximos meses, que el Banco Central tiene una situación insostenible de reservas y demás. Por otra parte, no sé si se le tiene que hacer caso, pero el presidente Fernández viene diciendo reiteradamente que cuenta con el agro porque es una de las pocas fuentes de reactivación de la economía junto con la construcción y la obra pública, y es una fuente cerrado o clausurado temporariamente Vaca Muerta, es la fuente de divisas. Vos fíjate, Horacio, que no estamos hablando de ninguna intervención en el mercado de carnes. Cuando en otro momento, exportando como estamos, la tendencia actual a la exportación de carnes es al 1.000.000 de toneladas, es ciencia ficción. Si vos proyectás lo que estamos exportando en este momento a 12 meses, estamos metidos en un tren de 1.000.000 de toneladas. No veo que el gobierno vaya a hacer nada con esto. Entonces, si bien lo que decís vos es cierto, Brasil va a recuperar sus plantas porque en algún momento, sea vía vacuna, o sea por enfermedad, por inmunidad de rebaño, por lo que sea, este drama va a pasar. Lo que hay como fondo es que China tiene una enorme necesidad de carne y tiene dos proveedores excluyentes. Por precio, China paga valores que los demás mercados, ni Australia ni Uruguay, pueden cumplir, que son Brasil y Argentina. Entre Brasil y Argentina están cubriendo entre el 60 y el 65% de todas las necesidades de importación de carne vacuna de China. Y eso no va a cambiar. Uruguay porque tiene un volumen reducido para exportar y porque no le dan los precios. Y otro ingrediente muy a favor de nuestras exportaciones en el mediano y largo plazo es que Australia está saliendo de una seca brutal, quizá la peor seca de la historia. Los precios han empezado a subir. Los precios de Australia hoy del ganado vacuno son el doble que la Argentina. No puede cumplir con un mercado como China. China queda y está hoy. Lo único que te dice es, te voy a comprar volúmenes ilimitados, pero tengo limitaciones en los precios que te puedo pagar o que te quiero pagar. Nunca sabemos cuál es. Detrás de los importadores está el Estado chino. ¿Qué es lo que te dice el Estado chino? Mirá, vos sos una pieza maestra en la provisión, pero vos, tu papel es contribuir a que bajen los descomunales precios a los cuales ha ido la carne de cerdo. No quiero suba de precios de importación. Entonces, las recuperaciones de los FOB, para que te hagas una idea, en la primavera del año pasado, en promedio de todas las situaciones, le estábamos vendiendo a China un valor aproximado de $7.000 la tonelada. Hoy no llegamos a 4.000. Lo que vemos es que China no afloja en volúmenes, pero los valores que nos está pagando no tienen nada que ver, vos pensás, para un desarrollo ganadero acoplado a lo que nos pueda pagar China. Ahora, alternativas, si vos me preguntás si tenemos a este enorme volumen a bajo valor de China, no tenemos. Ni en el mercado interno ni en el mercado externo. La industria, nosotros tenemos alrededor de unas 35 plantas habilitadas para China, que en próximos meses quizás vengan algún par más, 3 o 4 más, que están en carpeta, o 10 más, no lo sabemos. Pero nosotros estamos complementando especialmente bien
con eso China, después de todas las devaluaciones del gobierno anterior de Macri y todas las devaluaciones que están ahora, nosotros en dólares somos los más baratos del barrio. Y a esos valores bajos que puede pagar China en este momento, nosotros somos los que podemos cumplir. Los demás te dije el caso de Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, no puede, y mucho menos Estados Unidos. Estados Unidos tiene una materia prima. Además hay otro tema. China compra bajo precio, cero grasa, que es casi todo lo contrario del paradigma americano de carnes fuertemente engrasadas, de alto valor, carne de alta calidad. Estados Unidos, encima, en la guerra comercial entre Trump y China, está pagando aranceles altísimos. Cuando digo altísimos, es 70% de recargo en aduana. Entonces, Estados Unidos no da el ganado que tiene, la calidad que pide China. China es una promesa extraordinaria, Horacio, porque alguna vez Japón no compraba cortes finos, tampoco lo compraba Taiwán, tampoco lo compraba Corea, tampoco lo compraba Singapur. Aprendieron a comer carne en los últimos 30 años al estilo occidental, con cuchillo y tenedor. Vos andabas a darle a un chino que come con palitos un bife de chorizo. Ese rubro, el rubro de carne de alta calidad, de alto precio, hoy está cerrado para todos los que concurrimos a ese mercado, porque los chinos no tienen un desarrollo de ese mercado, no aprecian todavía, no han caído en algo que cuando vos pensás que hoy el mercado más grande de cortes finos es Japón, que en algún momento no comía esa carne, se occidentalizó, se acostumbró a comer esa carne. Cuando le agregás Corea, que es un fenómeno más reciente, le agregás Singapur, cuando le agregás Taiwán, cuando ves el volumen de los cortes que compran, vos te preguntás, ¿qué pasa cuando los chinos, en vez de comprar carne de bajo precio para la olla, para el guiso, para cocciones de 5, 8, 10, 12 horas, de la calidad, carne de la calidad que podemos tener nosotros, como tienen los americanos, no sirve? ¿Qué va a pasar el día que se extiendan, como se extendió en todo el mundo, las cadenas de restaurantes, de steakhouse, de parrillas especializadas? Eso va a llegar. El día que llegue, vamos a agregarle al volumen descomunal que necesita China de carne de industria, carne de alto precio para restaurante, para parrillas. Nosotros tenemos un antecedente extraordinario, nuestro papel en ese renglón en Europa donde somos líderes. El mercado asiático, pero el mercado, especialmente el mercado chino, para los cortes finos, está en cero. Es muy poquito lo que exporta, lo exporta Australia, hace 20 años que lo viene desarrollando, es un mercado muy difícil. Porque los chinos, te vuelvo a repetir, comen la carne culturalmente de otra manera, con cocciones muy largas, carne magra, no tienen ese hábito que es casi en cualquier otro lugar del mundo, que vos encontrás una parrilla, un steakhouse donde comer un bife de lomo, un bife de chorizo, desde Nueva York a Europa, Japón, casi te diría Moscú. Bueno, en China todavía eso no empezó. El día que se desarrolle y China lo va a tener que comprar porque no tiene ninguna producción propia de ese tipo de carne, vamos a vivir como una segunda fase de la revolución china. Sí, incluso para Argentina un consumo interno que va a pasar mucho tiempo para que se recupere, ¿no? O sea, que vuelva a tener el ritmo que tenía, porque evidentemente a la salida de la pandemia, como usted plantea, ¿no? Las deudas que hoy tiene el argentino son tan importantes, y la recuperación de esa salida me parece que va a ser complicada, ¿no? Lo que te dicen todos los encuestadores, los analistas, es que cuando hurgan en la realidad, especialmente en el Gran Buenos Aires, encuentran un nivel de endeudamiento que era un tema que siempre lo resaltaba el actual ministro Arroyo, siempre resaltaba de los estudios que hacía cuando no estaba en el gobierno, que le impresionaba mucho el nivel de endeudamiento que tenían los sectores de menores ingresos. Bueno, todo eso se aceleró por la falta de trabajo. Hay un trío de condiciones muy adversas de caída del Producto Bruto, caída del empleo y caída de salarios reales. Todo junto se va a dar o se va a explicitar cuando salgamos de la pandemia. Igual, yo te digo, carne no hay mucha. Vos fíjate que si en algún momento el consumo va a reaccionar a que lo que le tenemos preparado, lo que hoy se llama todos los mercados, no el consumo, sino la disponibilidad que tiene. Para el consumo hoy hay disponible entre 45 y 50 kilos. En cualquier otro momento de la historia, con salarios reales en el promedio histórico, con ingresos de la población, con actividad económica normales, el precio de la carne tendría que haber volado porque el argentino no quiere comer 45 o 50 kilos. Estos 45 o 50 kilos, si se afirma este proyecto exportador, y es evidente que todo lo que tenemos a la vista que se va a afirmar, cuando se ve internacionalmente se ve
retroceso de Australia, retroceso de la India, limitaciones de Nueva Zelanda o de Uruguay o de Paraguay, porque son países que tienen un saldo pequeño para los faltantes que hoy se están planteando en el mundo, son países de segunda línea. Argentina rápidamente juega entre los 4 o 5 grandes, entre los 4 o 5 grandes hay 2 que están retrocediendo, que son la India y Australia, 2 que están subiendo en el ranking, que son Estados Unidos, que es una máquina extraordinaria a la hora de cortar carne, y Brasil, que es excluyente. Pero Brasil también tiene el mismo problema de que cuando su consumo interno se recupera, su saldo exportable se reduce mucho. Vos ves hoy qué pasó en los últimos 3 o 4 años y ves Brasil en volumen, pero como avance de un exportador individualmente, la performance de Argentina hace 4 años hablamos de 200.000 toneladas, ahora estamos hablando de 1 millón. No hay un antecedente. Argentina ha vuelto muy fuertemente a los mercados internacionales. Las devaluaciones le han permitido a estos bajos precios que paga este cliente excluyente, que es China, cumplir y abastecer, y te diría que hay una complementariedad muy, muy interesante entre lo que produce Argentina, lo que demanda China, y la calidad que demanda China es lo que nosotros nos tenemos acá. El capítulo de los cortes de alto precio ya va a venir. Ignacio, por supuesto, con el agradecimiento de siempre, la verdad que impecable el panorama, y bueno, esperemos que esta realidad siga marcando la ganadería argentina, porque siempre hablamos, ¿no? Es un proceso de trabajo la ganadería que son 30 meses y necesita previsibilidad, necesita saber hacia dónde va, así que me parece que es bueno que esto se vaya dando. Le mando un gran abrazo. Un abrazo, Horacio. Hasta la próxima. Saludos a todos. Ignacio Iriarte, analista, consultor, especialista, contándonos todo, de la A hasta la Z, de lo que le está pasando a Argentina en materia de ganadería.